Juan Berga, buenas tardes. ¿Qué tal, ¿Cómo Juan Berga? estáis? ¿Cómo estamos? Yo bien, ¿me escucháis? Muy de lunes. Y César Sinde, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, vaya panorama que tiene aquí montado Juan Lobato, el líder del Partido Socialista, que ya sabemos que Pedro Sánchez no cuenta con él y además se está metiendo en un lío monumental a cuenta de los papeles estos del novio de Ayuso, que ahora él dice que no dice lo que le dijo a ABC, que lo de ABC es lo contrario de lo que él dice, y mal futuro para Lobato, cada vez peor, ¿eh? Sí, porque vamos a ver, ¿quién va a un notario para certificar que solamente va a usar informaciones periodísticas en su labor de oposición a la presidenta Isabel Díaz Ayuso? Si solamente tienes información publicada por los medios, no necesitas ir a un notario para cubrirte. Eso es la prueba del 9, es que es evidente, es que es tan tosco, tan Claro, burdo. ahora lo que quiere ver el juez es el acta notarial, Exacto, lógicamente, ya le claro. ha citado para el 29 a las 10 de la mañana, creo recordar que es la hora, y ahí va a tener que aportar ese acta, y como muy bien recordaba Hugo Pereira, es que siendo testigo no puede mentir, porque tú puedes mentir cuando te acusan de algo como estrategia de defensa, pero cuando vas como testigo no, porque si no eres veraz en tu testimonio ni en las pruebas que aportas, eso tiene consecuencias penales graves. Por tanto, yo no entiendo el señor Lobato cómo hizo esto, y teniendo en cuenta además que es que el señor Lobato es técnico de Hacienda, y el señor Lobato sabe perfectamente que cualquier contencioso que tenga la agencia tributaria con un particular y las negociaciones que haya entre la agencia tributaria y el abogado de ese particular están sujetas a secreto. Por tanto, el señor Lobato, evidentemente, claro que le enviaron información antes de que lo publicara la prensa y por tanto cometiendo un delito. Y por tanto, el señor Lobato tiene obligación, en su condición de funcionario público, porque para eso es técnico de Hacienda, de denunciar cualquier delito del que se tenga conocimiento. Por tanto, el señor Lobato es muy difícil que se vaya de rositas de esto, porque si tenía esa información antes de que lo publicaran los medios, y eso se va a ver en el acta notarial, que es lo que aportó cuando él mismo decidió ir al notario, si ahí se ve o si ahí se comprueba que tenía información pasada desde o filtrada desde Moncloa en base a haber entrado en el expediente de inspección fiscal de un particular, eso es un delito. Y eso tiene consecuencias penales. Y el señor Lobato es funcionario técnico de la Administración de Hacienda. Por tanto, es que el señor Lobato no tiene salida. Intentó cubrirse, y luego otra derivada que me surge, evidentemente, es, oiga, ¿qué pasa? Que el Partido Socialista en Madrid está teledirigido en su labor de oposición a Isabel Díaz Ayuso por los intereses coyunturales de Pedro Sánchez, y entonces le pasan lo que tiene que decir, incurriendo presuntamente en graves delitos, por cierto, sin que el secretario general del Partido Socialista de Madrid y portavoz de ese partido en la Asamblea de Madrid tenga libertad de acción y libertad de criterio para hacer la oposición al gobierno regional que crea mejor para los madrileños, no para Pedro Sánchez. Bien, Juan, estábamos hablando estos días atrás de lo mal que lo tiene políticamente Juan Lobato, ahora lo tiene yo creo que incluso peor. Publicaba en Es Diario hace unas horas, ayer, en Ricardo Martín, que el PSOE de Madrid está dispuesto a dar la batalla por su líder, por Juan Lobato, que no quiere paracaidistas en la Federación Socialista Madrileña, como Óscar López, que parece ser el hombre que quiere colocar ahí Pedro Sánchez. Pero claro, es que Lobato se está metiendo en un lío con estos los papeles de Ayuso, diciendo lo que dice y luego dice que no dice lo que dijo. En fin, un lío monumental que yo creo que va a acabar de raíz con su carrera política, vaya. Sí, hombre, para que los socialistas madrileños digan que no tienen paracaidistas, yo creo que van tarde, ¿no? Es que hace 25 años que llevan recibiendo paracaidistas, o sea que, en fin, hay a ellos. Yo ya el otro día lo hablábamos y yo decía que no se preocupara la derecha, que la izquierda, los de izquierda no queremos gobernar en Madrid, que no hace falta que se inquieten mucho. Pero lo que no me imaginaba es que Lobato se fuera a suicidar. Es decir, vamos a ver, tarde o temprano se iba a saber, porque cuando Lobato va al notario es porque sabe que en algún momento le van a llamar de testigo. Es decir, porque ha sacado el papelito en el Parlamento, entonces regional, en la Asamblea. Con lo cual, él va a protegerse. ¿Y por qué va a protegerse? Porque siendo, como muy bien dice César Sinde, técnico de Hacienda, sabe que está cometiendo un ilícito. Y por lo tanto, él dice, no, es que a mí me lo han mandado. Y a ver si así me salvo del lío en el que me van a meter. Entonces, bueno, aquí estamos. Se nos prometen días de muchas risas por lo alucinante que resulta todo. Es decir, uno va al notario por la conversación con un compañero de partido. Mire, yo he estado militado muchos años, nunca
Nunca he conocido a nadie que se haya ido a un notario. O sea, si a un compañero le tienes que decir algo, se lo dices, o le abofeteas, o le insultas, o lo expulsas. Pero eso de meterse en un notario, pues es una cosa que solo indica un detalle, y es que estoy cometiendo un ilícito y me tengo que proteger como sea, porque a mí me van a llamar el testigo, pero no me pillan. Y el que lo tiene, y digo que se avecinan días de risa, porque, como muy bien decía también César Sidney, él va a tener que entregar el acta notarial. Y en esa acta notarial vamos a ver su compañera asesora tal, le cuenta que esto viene de donde viene y le mandan quien se lo manda. Y ya de paso que se cargan a Lobato, pues otro que queda tocado es el señor este que quería sustituir ser califa en lugar del califa, el Óscar López, que claro, pues también parece que ha cometido un ilícito. Entonces, Ayuso se lleva de tacada 2, entonces, y de 2 en 2, pues y solo le falta el triple, ¿no? Para que jueguen a baloncesto, solo le falta un triple y entonces, pues ya veremos. La versión inicial, la de ABC, es decir, a Lobato le pasan incluso desde Moncloa directamente las confidencias de la pareja de Ayuso, las conversaciones de la pareja de Ayuso con Hacienda para llegar a un acuerdo con los asuntos fiscales, directamente de Moncloa. Luego dice Lobato que no, que directamente de Moncloa, que no, que sí, que trabajaba con él una asesora de Moncloa, pero que a él eso no se lo pasa directamente de Moncloa, sino que esto ya estaba circulando en los medios y que él lo que hace es hacerse eco de lo que está en los medios, pero para eso va a la Fiscalía. En fin, es que es todo de lo más rocambolesco, ¿no? Es que no tiene sentido, porque es que volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué necesidad tienes de ir a hacer una declaración notarial certificando o aportando pantallazos de conversaciones de WhatsApp si lo único que tienes es material publicado por los medios de comunicación? Porque aunque los medios de comunicación hayan publicado incluso documentos confidenciales, una persona que tiene acceso a los medios de comunicación y la información que publican no está sujeta a responsabilidad penal, sino en todo caso el medio que publica algo, veríamos a ver si un medio que publica una información sujeta a secreto profesional o a confidencialidad, a qué responsabilidad penal da eso, pero un político del partido que sea que usa una información ya publicada no tiene que afrontar ningún tipo de responsabilidad penal, por tanto, ¿para qué vas a un notario a protegerte? Es que yo no entiendo, la única posibilidad que tenía, entiendo yo, Juan Lobato, por lo que conocemos, es haber denunciado recibir ese material por un presunto delito de revelación de confidencialidad. Eso no se puede hacer, claro, eso parece ser que era lo que apuntaba la información de ABC. Pero claro, él se quiere ahora proteger, como dice Juan Berga. Claro. Quiere salvar su pellejo de alguna forma, que lo tiene difícil de todas formas, y está diciendo lo contrario de lo que dijo. Claro, si hubiera dado cumplimiento a su obligación como funcionario público de denunciar la comisión de delitos de los que tengas conocimiento, entonces sí, el señor Lobato estaría exonerado de cualquier culpabilidad, porque evidentemente nadie tiene culpa de lo que le mande por WhatsApp un tercero, pero un tercero empieza a ser responsable de lo que le mandan en función de lo que haga con lo que le han enviado. Y más cuando eres funcionario público, ahí sí. Entonces, pero claro, ¿cómo vas a ir a la Fiscalía, de quien depende, nunca mejor dicho, a denunciar que el propio Gobierno de España te está mandando información reservada contraviniendo la legislación vigente? Claro, pero si lo hubiera hecho, ese hubiera sido su salvoconducto. Se hubiera garantizado la permanencia en política y se hubiera garantizado controlar el Partido Socialista de Madrid por mucho tiempo, porque hasta donde yo sé, de personas que conozco del Partido Socialista madrileño, hay muchísimo descontento con Pedro Sánchez y, como muy bien recordaba Juan Berga, nadie en el Partido Socialista de Madrid tiene ganas de que le impongan un secretario general a dedo de Pedro Sánchez, evidentemente, ¿no? El caso, Juan, que el Partido Socialista de Madrid afronta la semana que viene en Sevilla su Congreso Federal, 41 Congreso Federal del Partido Socialista. Quería Sánchez que eso fuera una aclamación total, seguramente va a ser una aclamación total a su persona, pero bueno, que llega al Congreso con unas cuantas grietas ahí, lo de Aldama, que ahora hablamos un poquito de ello, ahora esto de Lobato. En Sevilla se le está poniendo descontento también Espadas, que esperaba ser el sustituto de Teresa Rivera y no lo va a ser. En fin, unas cuantas grietecitas va a llevar Sánchez a Sevilla, ¿eh? Bueno, se anuncian 7 caídas de 7 cortes de guillotina en los poscongresos regionales. Ya veremos si son 7 o son 5 o son 6. Pero, mira, hoy ha hecho un plasma de estos el Sánchez para ocupar, porque calculaba que de aquí al Congreso me quedan 7 días para salir en loor de multitudes y entonces pues ya
me voy a Sevilla tranquilo y tal. Pues no se va a ir tranquilo a Sevilla, y de hecho cuando ya Aldama, el cantor de Santa Cecilia ya le puso el toro mal para el Congreso, porque el Congreso va a salir, faltaría más, aplaudidísimo, con una ejecutiva magnífica, incluido Santo el Cerdán, es decir, bien, va a salir bien, pero ese no es el problema es que la gente no tiene la cabeza en lo que digan en Sevilla, la gente tiene la cabeza en lo que dice Aldama y en el lío este que se han montado, porque mire, tú puedes pasarte el día, porque a mí me parece más patético todavía el recorrido este de desmentidos que se ha hecho Lobato por las televisiones, que el haberle confirmado a ABC, pues chicos, tenéis razón. O sea, es que desmiente la filtración y dice que ha enseñado un periódico o un texto. Dice, vale, pero antes de ese periódico lo que dice la conversación y lo que usted le ha llevado al notario es que se lo mandaron a usted, que eso ha llegado al periódico porque usted no lo quiso utilizar. Y entonces esto se va a saber y vas a quedar como cagacho en Almagro, como decimos los castizos, ¿no? Entonces es todo un desdios, porque esto no hay por dónde pillarlo, y todo tiene su origen en una frase que ha soltado César así de soslayo, y es: ¿de quién depende la fiscalía? Del Estado. Pues eso. Todo al final. Bueno, vamos a ver lo último del cantor de Santa Cecilia. ¿Le has llamado a Víctor Aldama, Juan? Es que la declaración de Aldama se produce en la víspera de Santa Cecilia, que, como se sabe, es la patrona de los músicos y los poetas. Entonces es el cantor de Santa Cecilia. Es decir, ese día los mejores intérpretes cantan sus mejores canciones. Y este cantó ¿Dónde estará mi fango? Creo, algo así se llamaba. Totalmente. Bueno, vamos a ver lo último del cantor de Santa Cecilia, lo vamos a comentar ahora con César y con Juan Berga, pero las declaraciones, fíjense, Lobato, Ayuso, en la guerra que tienen mantenida ahora. A mí la conversación que tengo con Pilar esa mañana es la normal de cada pleno, de oye, hoy sácale esto, está este documento con el correo, y yo lo que le pregunto es, ¿y este correo de dónde lo hemos sacado? ¿De dónde viene? Y me dice, lo tienen los medios. Y efectivamente, creo que la SER lo había leído el día anterior. En ese mismo momento se está publicando, creo que fue en el Plural o en el Diario también, a una hora similar. Y entonces, claro, yo cuando veo que eso viene de los medios y que está publicado, es cuando lo utilizo con normalidad en la Asamblea, ¿no? Y en cuanto al tema del notario, pues mira, yo creo que ya a estas alturas de la vida estamos bastante hartitos de fake news, de manipulaciones, de que a todo se le dé la vuelta, de la intensidad judicial que también hay en este país. Y yo creo que las cositas claras y acreditadas. Un gobierno, lo venimos denunciando desde hace mucho, que se ha instalado en corrupción, en escándalos, y que además, como decía y como venía advirtiendo, han orquestado un caso desde la mesa del presidente del gobierno para intentar destruir a una rival política a través de su novio. Eso es todo lo que estamos viendo, una utilización de los poderes del Estado, cometiendo todo tipo de ilegalidades para intentar destruir al adversario. Eso en cualquier país democrático hace caer al gobierno entero. En cualquier otro país del mundo esto no se sostendría más. Eso es motivo de expulsión directa de un gobierno, hacer esto. Bueno, pues esto es lo último. Todavía seguirá dando que hablar y vamos a intentar hablar en unos minutos con Javier Chicote, que es el periodista de ABC, que ha desvelado toda esta trama de Moncloa y la filtración de Moncloa a... Un trabajazo, por cierto. Claro, esto vamos a intentar ahora hablar con Javier Chicote, pero lo último del cantor de Santa Cecilia, como dice Juan Berga, o sea, de Víctor Aldama, el comisionista, es que, claro, Pedro Sánchez el otro día, cuando se conoció el bombazo de Aldama ante el juez Moreno, dijo, es que este señor es un personaje y es un presunto delincuente, claro. Pero esto, a la espera de que Aldama pueda entregar pruebas de todo lo que dijo, pues claro, hay cositas ahí ya, lo que ha investigado la UCO, y luego vídeos como el que hoy publica el diario El Mundo y como lo que lleva el diario El Mundo a su portada, que, claro, esto lo haces con un personaje, lo haces con un presunto delincuente. La Guardia Civil condecoró a Aldama por su tributo a España. Es decir, se le condecoró por servicios que, según Marlaska, el ministro de Interior, difícilmente podría prestar un agente de la Guardia Civil, la propia Guardia Civil los tenía que prestar Víctor Aldama por la información que posee, por los contactos que tiene, etcétera, etcétera. Fue condecorado con esa medalla de la Guardia Civil, se le impuso el jefe de la lucha antiyihadista de la Guardia Civil, César Sinde.
Claro, todo esto choca bastante con este relato último del Partido Socialista. Este es un tipejo que anda por ahí pero que no conocemos de nada. Bueno, a mí el que más me ha gustado, para intentar desviar la atención, es aquel que ha dicho el equipo de Opinión Sincronizada, que Aldama es el nuevo pequeño Nicolás. Pero vamos a ver, ¿desde cuándo al pequeño Nicolás se iba de viaje con la esposa del presidente del gobierno, como se fue Aldama con Begoña Gómez a San Petersburgo? ¿Desde cuándo, como muy bien has recordado tú en relación a la portada del diario El Mundo, al pequeño Nicolás se le dio la cruz del mérito de la Guardia Civil? ¿Desde cuándo al pequeño Nicolás el Ministerio de Transportes le hizo un certificado, que es otra de las cosas que publica, creo que lo he visto en el debate esta mañana, la carpeta, una carpeta con membrete oficial del Ministerio de Transportes, donde dentro van las credenciales, entre comillas, para que el señor Aldama intermedie fuera de España en Venezuela, como se ha publicado ya ese documento. Entonces, claro que no es un nuevo pequeño Nicolás el señor Aldama. Aquí hay muchísimas cosas que desacreditan el intento de justificación que está haciendo el gobierno con todo lo que hemos conocido del señor Aldama. No le queda otra, pero claro, el problema es que está siguiendo el manual en estos casos, está intentando desacreditar al señor Aldama. Curiosamente, el mismo Aldama que está colaborando con la justicia, igual que en su día hizo José Luis Peñas, el concejal del Partido Popular en Majadahonda, cuya denuncia indiciaria fue el inicio de toda la trama Gürtel, al que el 29 de octubre el propio gobierno le indultó cuando está condenado el señor José Luis Peñas está condenado a 7 años de cárcel, 7 años de inhabilitación especial para cargo público y a una multa de 130.000 euros. La justificación que hizo el señor Bolaños de ese indulto es: el gobierno de España apoya a quienes colaboran con la justicia. Entonces, es que claro, ahora intentan desacreditar todo lo que está diciendo el señor Aldama, porque es un presunto delincuente, claro, pero es que en las denuncias por corrupción siempre se saben cosas de personas que han estado implicadas en la corrupción. Y el señor Aldama se ha implicado a sí mismo en la comisión de bastantes delitos al decir que miembros del gobierno importantes como ministros han participado en la comisión de esos delitos. El propio Aldama se ha inculpado también en ello. Por tanto, siempre que hay una denuncia, evidentemente, ¿cuál es el rédito del señor Aldama para todo esto? Disminuir la pena a que pueda tener lugar por los presuntos ilícitos que haya cometido. Sí, él sale ganando con eso, pero sale ganando con eso en la medida justamente en que la información que aporte sea veraz y que esa información permita a su vez detectar, esclarecer y condenar a los demás partícipes en esa corrupción. Exactamente lo mismo que en su día hizo el señor José Luis Peñas, por el cual el gobierno socialista le indultó. Entonces, claro, no es coherente la postura del gobierno, evidentemente. Claro, no se sostiene esta postura del gobierno, Juan Berga. Ahora lo que se espera, claro, es que Aldama pueda tener pruebas que realmente demuestren todo eso que dijo, esas comisiones que dice que se pagaron a ministros, a miembros del gobierno. Son cosas muy gordas, pero claro, se van conociendo documentos como este que publica hoy el diario El Mundo, que por lo menos evidencian que, hombre, un cualquiera no era en las estancias del poder, ¿no? Un cualquiera no se le da una medalla de ese calibre de la Guardia Civil, que al final está Marlaska detrás de ella. En fin, esto es una evidencia clarísima. Yo quiero empezar diciendo que el teniente general, en el momento en el que da la medalla, no sé si habéis visto los vídeos, supongo que sí, dice algo que para mí resulta inquietante. Gente como tú resuelve cosas que nosotros no podemos resolver. Esto se llama cloacas del Estado, ¿no? Pregunto. Entonces, a mí me parece que es un asunto extraordinariamente grave que le demos una medalla al que aparece, claro, la Unidad Central de Inteligencia, es decir, le está dando la medalla en público a un espía al que luego pasa lo que pasa. De esto ya hemos tenido, y por aquí empezaron muchos lodos, y si no que le pregunten a Felipe González y al director general de la Guardia Civil. Pero vamos, a lo que voy es que puede ser un presunto delincuente, pero él ha puesto en la picota a siete ministros y a un secretario de organización, y todavía sin hablar de Begoña. Entonces, ya sabemos que lo que dice de Koldo y de Ábalos es cierto, porque ya está en sede judicial. Todo lo demás vendrá, no vendrá, pues ya lo veremos, pero lo cierto es que pinta muy mal. ¿A que Aldama tiene una estrategia de defensa? Sí. ¿Que es un persecuente delincuente? También. ¿Que ha salido de prisión? Desde luego. ¿Cantando? También. Pero ahora hay que saber, y ya veremos si es verdad o si es mentira, pero mire, sea verdad o sea mentira, el problema ético queda.
Y lo que hay evidencia ya es de que había un señor que estaba en todas las salsas y que le ha creado un problema de comportamiento ético, por lo menos ético, al gobierno. El otro día Begoña Gómez, Juan, por cierto, con el tema de la España vaciada, dijo que había intermediado con Teresa Rivera para conseguir para Begoña Gómez Pero esto no es un proyecto de rescate de pueblos abandonados que al final no se llevó a la práctica, pero que todo eso era porque Begoña Gómez tenía mucho interés en eso de la España vaciada. Sí, pero a ver, esto en sí mismo no es un ilícito. Quiero decir, juntarse... hombre, yo sería más cauteloso y no me juntaría en el despacho de mi marido con una ministra. Es decir, esto, los que hemos tenido familiares próximos y compañeras políticas sabemos que hay cosas que no se hacen, ¿no? Es decir, yo cuando mi señora empezó a ser concejala, yo dejé toda mi actividad pública y de consultor. Entonces esto se hace así. Ahora, en sí mismo, el reunirse para presentar un proyecto a un ministro, siempre hay alguien que te introduce, ¿no? Esto es muy de la España decimonónica, el que introducía en la corte a los personajes, ¿no? Pero en sí mismo no es un ilícito. El ilícito es si hay favor o no hay favor. Yo creo que los ilícitos de Begoña no están tanto en las reuniones, sino en las consecuencias de esas reuniones y en las prácticas posteriores. Es que además hay muchos cabos sueltos que no tienen sentido si el señor Aldama está mintiendo, porque lo que declaró la semana pasada hay muchas declaraciones que a mí me parecen muy relevantes. Por ejemplo, cuando el señor Aldama dice que intermedió para que una empresa de un amigo suyo se le retirase una inspección fiscal que estaba en trámite. Bueno, pues a ver qué empresa fue, a ver si se le retiró esa inspección fiscal y por qué criterios, porque eso es fácil de comprobar. Aunque el señor Aldama no tuviera documentación que acredite eso, más que su testimonio, pero es que ese testimonio se puede cotejar. Claro. Y de ahí se ve y de ahí se puede colegir perfectamente qué relación tenía la señora Montero, ministra de Hacienda, con ese presunto cobro que recibió su jefe de gabinete de 25.000 euros, si no me falla la memoria, y que la señora Montero desmintió. Entonces, si se confirma, por ejemplo, que el Ministerio de Hacienda retiró esa inspección o esa sanción fiscal, no recuerdo si era una multa ya en firme o una inspección en curso a una empresa de un amigo de Aldama y por intermediación de él se retiró, pues eso cuadra. El señor Aldama ha dicho también que el señor Ábalos tiene toda su fortuna de mordidas que ha cobrado de él y de otras fuentes en República Dominicana. Creo recordar que lo cuantificó en 7 millones de euros, si no me falla la memoria. Eso cuadra muy bien con esos 59 vuelos de aviones oficiales del Gobierno de España a República Dominicana, y hasta ahora el Gobierno se ha resistido como gato panza arriba a dar detalles de esos vuelos, de qué personas fueron a República Dominicana, en qué fechas, para qué, con quién se reunieron y con qué agenda. Es que cuadra. Entonces, tú coges todas las piezas del puzzle, de lo que de momento no tenemos las pruebas que haya podido presentar Aldama o que pueda tener más que su testimonio, pero eso lo empiezas a hilar con cosas que ya sabemos que también están acreditadas, y es que, oiga, qué casualidad que las piezas se encajan. Claro. ¿Por qué tenemos un gobierno de España cuyos aviones oficiales han volado 59 veces a República Dominicana, donde también, por cierto, se sabe que allí tiene ya su residencia, incluso la nacionalidad, un exministro del Partido Socialista como José Bono? También se sabe, y eso es un hecho. Y también sabemos que la UCO, en fechas pasadas, ha hecho un viaje a República Dominicana para recabar información. Qué casualidad que la UCO haya ido otra vez a República Dominicana. Y así todo. Entonces, cuando pase el tiempo, vamos a saber muchas cosas, porque por mucho que el gobierno intente decir que es todo mentira y que este señor es un presunto delincuente, bueno, ya que vamos a hablar de presuntos delincuentes, por el mero hecho de que estás imputado en una investigación judicial, también hay que recordar otra cosa. El señor Aldama estaba en prisión preventiva por un tema concreto que es el fraude de los hidrocarburos, donde él fue principal instigador. Sí. Exacto, pero no por nada en relación a todo lo que ha dicho ahora. Globalia, hidrocarburos, mascarillas... Claro, es que esa es la clave, porque hay que tener en cuenta esa otra derivada. Claro. El señor Aldama no ha hablado nada, no ha declarado nada ante el juez Pedraz en relación a la trama de hidrocarburos por las que estaba en prisión preventiva. No, ha hablado de otras cosas. Entonces, cuando tú hablas de otras cosas que no son el delito por los que tú estás en prisión preventiva, que todos sabemos en España que se decreta prisión preventiva cuando hay riesgo de fuga, cuando hay riesgo de destrucción de pruebas o cuando hay riesgo de reiteración en el delito. Son los criterios por los que te mandan a prisión preventiva. César, tenemos ahí a Javier Chicote, el jefe de investigación.